¿Qué tal, amigos? Les habla nuevamente Rafael Montesinos en su canal El Mensaje de la Biblia. Me han hecho varias preguntas, pero muchas preguntas sobre el mismo tema. Quieren que analice en el programa de hoy el tema de Judas. ¿Se salva Judas? ¿Se pierde Judas? Primeramente, déjame decirte que he estado pendiente a varios debates que se están llevando a cabo al respecto. Y es interesante las posturas de cada cual. Yo respeto lo que cada cual piensa al respecto. No voy a entrar aquí a decir este está mal o este está bien o condeno a aquel y digo y salvo a aquel. Yo no entro en ese tipo de debate. Es bueno que aprendamos a escuchar diferentes posiciones y a compararlas y analizarlas con respeto. Todos somos cristianos, no hay por qué estar peleando y atacándose e insultándose porque no estamos de acuerdo en un tema de la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre Judas? Vamos a leer algunos versículos a ver qué podemos concluir nosotros durante el programa de hoy. En el libro de Hechos, capítulo 1, se relata el momento en que, después de la muerte de Judas, después de la ascensión de Jesús, los discípulos deciden elegir un sucesor de Judas. Dice en el versículo 23, y estoy leyendo de la Biblia textual, cuarta edición, y presentaron a dos, José llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tu Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra a quién de estos dos te escogiste. Versículo 25. Para tomar el lugar en este servicio y apostolado, del cual cayó Judas, para irse a su propio lugar. Del cual cayó Judas. He escuchado a personas decir que Judas cayó en el sentido de que murió. Y como él murió, pues entonces hay que levantar a otra persona. Y usan el ejemplo de los soldados que caen en la batalla. Judas murió, pues hay que buscar un sustituto. Pero esta palabra parebe, tiene el acento aquí en esta letra. Parebe es un verbo indicativo, es activo, es aoristo, segunda persona del singular. Aoristo es pasado. Así que aquí lo que está diciendo es que cayó Judas, se apartó. Esta palabra significa más apartarse o desviarse que otra cosa. Es una palabra que es sinónimo de transgresión. Viene de la palabra parabaino. Entonces esta palabra parabaino significa transgresión. O sea que Judas, aquí, cuando habla de que cayó, que se apartó, está hablando que cayó en transgresión, que se apartó porque transgredió la voluntad de Dios. No está hablando de la caída de él como discípulo porque murió, sino que está hablando de que él cayó, que él se apartó, que él se desvió del apostolado para el cual fue llamado. Dios nos llama a todos mediante el Evangelio, mediante la proclamación del Evangelio. Dios nos llama a todos. Está en nosotros aceptar o rechazar el llamado que Dios nos hace, porque Dios no fuerza voluntades. Dios elige ciertas personas para ciertos oficios, para ciertas situaciones, pero eso no necesariamente significa que se va a salvar. Cuidado con eso. Y de ese tema lo hablaremos en otra ocasión cuando hablemos de la elección divina. Hoy vamos a limitarnos a este versículo de Hechos 1:25. Parebe, Judas. Se apartó, se desvió. O como dice aquí la versión Biblia textual, cayó. Pero cayó en este caso es de que cayó de la voluntad de Dios. Se apartó de la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, poreumai, eis ton, topon, ton y dion. O sea que se apartó, se desvió Judas para irse hacia el camino, el suyo, o sea, el que él eligió, el propio. O sea, aquí lo que está diciendo el apóstol es que Judas cayó, se apartó del apostolado para el que fue llamado. Se apartó, se desvió del camino. Entonces, ¿qué hizo él? Para irse, porque él escogió otro camino, para irse hacia el camino, hacia el lugar en este caso, topón, camino es jodón, en este caso es topón, el lugar de él mismo, o sea, el lugar que él escogió. El lugar, es más, esta palabra tongidión significa el suyo, el propio. O sea, que él se apartó, él cayó del apostolado, se desvió del apostolado, del llamado que Dios le hizo para ser apóstol, para ser discípulo. Entonces él escogió su propio lugar, el propio lugar de él.
Yo quiero leer aquí un comentario que encontré lo más interesante en el libro de Greek Testament de Alford. Y en este libro hace un comentario lo más interesante sobre esta expresión. Dice él, está en inglés, yo voy a traducirlo aquí como pueda. Vamos a buscar mis espejuelos porque esta letra es pequeñitita. Y aquí sí necesito los espejuelos. Dice que Judas desertó de su topos, o sea, de su lugar, de nuestro oficio y ministerio, para irse por su propio topos, o sea, por su propio lugar, la parte que él escogió para sí mismo, el oficio y carácter del traidor o enemigo de Dios. Esa es una de las formas en que se puede interpretar esta expresión parebe, aquí en este caso, y que él se apartó, que él se desvió. ¿Ok? La segunda forma, según Alford, es que se refiere a que él escogió, desertó de su topos, de su lugar, al que fue señalado, entonces para irse para su propio camino que él mismo se señaló. Entonces él asocia que este otro camino con la muerte, que es un lugar de tormento. Y con eso concuerda también A.T. Robertson. Asocia esta expresión parebe, ese apartamiento, esa transgresión, porque eso viene de parabaino, que significa transgresión, ese apartarse, pues viene de caer de la voluntad de Dios. Dios le dio su voluntad, le expresó su voluntad y él escogió la suya, la propia, y no la voluntad de Dios. Y esto es un problema serio que Judas tenía. Y vamos a ver varios versículos más adelante. Por ejemplo, en Éxodo 32:8, me dio con buscar esta palabra porque esta palabra parabaino no aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero siempre se asocia con desobediencia, con transgresión. Y lo mismo ocurre en el Antiguo Testamento. En la Septuaginta, en Éxodo 32:8, dice parabainein ek tes hodú. Él se apartó o cayó del camino. ¿Ok? Y en Deuteronomio 17:20 usa este mismo verbo de parabaino, que de aquí viene parebe, de parabaino. Dice parabainein apotón entolén, que también es apartarse de los mandamientos o desviarse de los mandamientos de Dios. O sea que esta expresión, cuando se usa, está hablando en relación a la transgresión o alejamiento o desviación de la voluntad establecida claramente por Dios en su palabra para sus hijos. O sea, aquí no estamos hablando de que Judas murió y que esta caída se refiere a su muerte. No, señor. Esta caída se refiere a su muerte espiritual, a su transgresión, a su desobediencia, a que él hacía lo que le daba la gana, a que él no practicaba la voluntad de Dios. Y eso lo veremos más adelante, o sigamos leyendo aquí varios versículos más. Así que entonces, creo que con esto terminamos con Judas, con Hechos 1:25. Judas cambió su destino, porque él escogió otro topon. Dejó el topon que Dios le asignó, que Jesús le asignó, para escoger su propio topon, ton idión, el camino propio, su propio camino. Él escogió trazar su propio camino, aparte o separado del camino que Dios estableció para él. Eso es lo que prácticamente dice en Hechos 1:25. Vamos a ver otro versículo más. Juan capítulo 17, me parece que es. Vamos a ver el versículo 12. Tengo un chancecito por aquí. Lo buscamos. Juan 17:12. Aquí está. Dice aquí, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Así que Jesús está diciendo aquí que Dios le dio a él los 12. Y que él los cuidó de modo que ninguno se perdiese, que ninguno se saliese, ¿no? Es como el pastor cuida a sus ovejas, velando que ninguna se salga del corral, que ninguna se aparte del redil. Pero, dice aquí, lo leo otra vez, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió. Entonces, el que lee hasta aquí dice, pues Judas se salvó. Pero dice además, sino el hijo de perdición. Es interesante que es una expresión griega, huios tes apoleias, en griego, huios tes apoleias, hijo de perdición. Y este mismo pasaje, en 2 a Tesalonicenses, esta misma expresión, huios tes apoleias,
hijo de perdición se aplica al anticristo en 2 Tesalonicenses 2:3. Si este hijo de perdición en Juan 17:12 se salva, entonces el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses 2:3 también se salva. Razonen. O sea, esta expresión hijo de perdición es clara. Por cierto, la palabra griega que aparece aquí, hijo de perdición, apoleia, en el Antiguo Testamento hebreo aparece una palabra en Job, en Proverbios y en varios libros más, donde se asocia con el Abadón, con el Seol y con fuego. Pero cuando vamos a la Septuaginta no usa la palabra hebrea Abadón, sino que usa Apolión. Y el Apolión se asocia con el Seol, con la muerte y con llamas de fuego. O sea que aquí entonces el hijo de perdición es una expresión que implica que este individuo va a ser destruido, que escogió su perdición. Y le escogió, como dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 25. Le escogió su propia perdición y por eso de hijo de Dios y de discípulo, de apóstol, se convirtió en un hijo de perdición. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurrió eso? En Hechos capítulo 12 nos da un adelanto, un anticipo, que nos puede ayudar a nosotros a entender qué es lo que está pasando con Judas, qué es lo que había realmente en el corazón de Judas. En Juan capítulo 12, del versículo 4 en adelante dice: pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a traicionar, dice: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí fue cuando esta mujer ungió a Jesús, Marta, mientras Marta servía, María tomó una libra de perfume de nardo puro, que eso valía un dineral en esa época, y empezó allá a ungir a Jesús con él. Entonces, el Judas dice: pero ven acá, porque esto no se vendió y se le dio a los pobres. Él escucha a Judas hablando en ese momento, dice: caramba, qué buen corazón tenía Judas, pensando en los pobres. Pero entonces, en el versículo 6 dice: pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, hurtaba de lo que echaba. En Mateo 6:21 Cristo dijo: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El corazón de Judas no estaba con Cristo. El corazón de Judas no estaba con los pobres. Judas era un ladrón, un egoísta. Era el tesorero entre los 12 apóstoles y se robaba el dinero que se recogía para los pobres. Se lo robaba porque era un egoísta, pensaba en sí mismo. Así que esto es importante que lo entendamos. En 2 Juan, que es un solo capítulo, está allí cerca de Apocalipsis, pero me parece que aquí en la Biblia textual está antes, está mucho antes, está antes de Gálatas. 2 de Juan, es un solo capítulo, versículo 9, dice, estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición: todo el que se propasa, esta palabra propasa es proagon, significa extraviarse, sobrepasarse, desviarse, pasarse de listo, pasarse de la raya, lo que implica aquí. Cuando la Biblia textual dice se propasa, implica pasarse de la raya, pasarse del límite que Dios estableció. Todo aquel que se propasa. Y es interesante que esta palabra proagón, este versículo, esta palabra en par de manuscritos, en el siriaco por ejemplo, y en un manuscrito mayúsculo, el R, usa la palabra parabainon. Usa parabainon. O sea, esta palabra, pero le añade una nun al final, parabainon, que significa transgresión. O sea que esta palabra propasarse, de proagón, implica cuando usted se pasa de la raya, cuando usted comete el pecado de transgresión, de parabaino, usted se mantiene en eso, en esa rebelión constante contra Dios y no echa para atrás. Cuando usted se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de este tiene al Padre y al Hijo. Así que esto es importante que lo entendamos. Por eso el versículo 10 dice: si alguno llega y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa y le digáis bienvenido. O sea, la palabra establece claramente que aquella persona que por cuenta propia, una vez que ha sido llamada por Dios y ha aceptado el llamado y persiste en paravaina, la transgresión, en la desobediencia, y aparta su corazón de la voluntad de Dios para establecer la suya propia, como hizo Judas, pues entonces esta persona reprobó. Esta persona se apartó, se desvió,
se apartó del camino. Ahora, si es salvo o no es salvo, yo no voy a entrar en eso. O sea, eso lo decide usted allá a base de lo que hemos establecido aquí con la palabra de Dios. Unos dicen que sí se salvó porque Dios lo llamó y Dios eligió, y Dios no eligió para que se perdiese. Miren, señores, en el libro de Efesios, capítulo 1, Dios nos predestinó a todos los hombres, a todos, para la alabanza de su gloria. Pero no todos quieren vivir para alabar a Dios ni para glorificar a Dios. Dios no nos puede obligar. Dios me escogió a mí para la alabanza de su gloria desde antes de yo nacer. Pero si yo no lo acepto, si yo no acepto el llamado del Evangelio, y aún si acepto el Evangelio y me aparto, eso es un problema. Que la Biblia establece las consecuencias para ese problema. No es meramente un castiguito. La Biblia asocia ese castigo con fuego. Porque usted se apartó, se desvió, se cayó del camino y cayó en el pecado de la transgresión, del paravaino, que es uno de rebelión contra Dios. Así que si Judas es salvo se pierde, yo a base de lo que establece en estos versículos que acabo de leer, llego a un par de conclusiones. Judas se apartó, se desvió del camino. Judas se le llama hijo de perdición. Esa palabra perdición en la Septuaginta se asocia con fuego, con el Seol, ¿okay? Se aplica al anticristo, y el anticristo no se va a salvar. Y conste que el anticristo también es cristiano, porque él quiere ser igual a Dios, y allí lo vemos sale de la iglesia también el anticristo. De eso hablaremos en otro tema más adelante. Entonces, segundo, su corazón no estaba con Cristo, su corazón estaba en las cosas materiales, no estaba en Dios. O sea, una persona así, ¿se salva o se pierde? Lo dejo con esa pregunta. El tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga y te guarde.